Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta primera sesión del ciclo Ese vicio impune, la poesía, organizado por David Norio. Para esta ocasión contaremos con la presencia de Lucía Cornejo, de Fabián Espejel, que se va a incorporar a la mesa prontamente, de Angelina Muñiz Uberman y de Jorge Ruiz Dueñas. Los dejo con David Noria, que les va a contar más acerca del ciclo. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Gracias por venir en esta tarde. Quiero contarles rápidamente que la idea de este ciclo de lectura de poemas surgió por el propio Juan Luis Bonilla, así que le agradezco el incentivo de la idea y también a la Librería Bonilla por su hospitalidad, a Manuel Illanes, a Yaroslava Cebes y por supuesto, antes de presentar esta mesa, a ustedes aquí presentes, Adolfo Castañón, que en otra sesión va a leer, a Marí, Alejandro y todos los demás. Itzel, qué gusto verlos aquí. Tenemos en esta mesa, como ya decía Manuel, a Angelina Muñiz Uberman, Jorge Ruiz Dueñas y Lucía Cornejo, y en breve, Fabián Espejel. Entonces, la idea es que en esta lectura hubiera maestros y jóvenes maestros. Son 4 concertistas, cada uno va a leer de su obra poética entre 10 y 15 minutos, y eso nos va a dar una muestra de... ¿Ya llegó Fabián? Por favor. Hola. Decía entonces que tenemos a 4 concertistas, vamos a escuchar 4 estilos diferentes, únicos, pulidos, y la dinámica va a ser la siguiente. Tenemos la lectura, y en el público planteé a un dramaturgo, que es Alejandro Bastián, que después de que el poeta termine, le va a hacer en voz alta una pregunta para dinamizar un poco la lectura. Así que empezamos con Angelina Muñiz Uberman, que nació en Hyères, Francia, en 1936. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y siguió cursos de filología en el Colegio de México. Tiene un doctorado en letras de la UNAM y otro en lenguas romances de la Universidad de Pensilvania. Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2024, premio Javier Villaurrutia 1985, Orden de Isabel la Católica y Premio Nacional de Lingüística y Literatura 2018, y ocupa la silla 7 de la Academia Mexicana de la Lengua. Aquí tengo en el atrio el último libro de Angelina, que se llama Cartas a una ardilla y otros especímenes, de la editorial Bonilla. Así que, Angelina, gracias, buenas noches y te escuchamos. ¿Sí me oye? Sí, bueno. Ante todo, pues gracias a David Noria por haberme invitado a participar en este ciclo de poesía. Gracias a la Librería Bonilla por ofrecernos este lugar tan amable y tan acogedor. Y pues he escogido poemas de varios libros para que tengan una idea de más o menos lo que me interesa escribir sobre poesía. Y además quiero algo especial, y es dedicarle esta lectura de poemas a la memoria de Julieta Fierro, que tristemente falleció la semana pasada y con quien tenía en proceso un libro de astronomía por su parte, con unos cuantos poemas míos alusivos al tema que ella trataba. Entonces, para ella va mi recuerdo y mi dedicatoria.
El primer poema que quiero leerles surgió durante mi estancia en la Universidad de Filadelfia, de Pensilvania, cuando yo hacía allí estudios doctorales. Y me tocó vivir en una casa muy extraña y con un jardín muy raro, y de ahí me vino la idea de describir sobre todo el jardín. Entonces el poema se llama Ruibarbo. Dice así: tajante sol de verano, sudorosa frente, el jardín se abre como una puerta salvaje. Recobro el monte perdido de la infancia, las asfixiantes hierbas, las plantas intocables, belladona, cicuta, beleño, el éboro, cizaña. Crecen y se enredan hojas con hojas, venenosas, estranguladas, sin surco ni senda marcada. Bulbos negros, estrías, sépalos confundidos, tallos enervantes que crecen sin parar. Con la mano me abro camino y aparto el peligro. Las altas ramas me atrapan y aún puedo alejarlas. Me arrodillo a escarbar la tierra, a poner orden. Sobre mí se cierra el cúmulo de las tormentas. Es inútil. No podré seguir adelante. Mi cuerpo se fatiga. El miedo me apresa. Días y días de trabajo perdido. Ni una línea de horizonte aclarada. Hasta que una buena vecina me dice que solo del ruibarbo haré mermelada. Bueno, el siguiente fue un sueño que tuve. Muchos de mis poemas y cuentos a veces surgen de un sueño y me despierto y de inmediato anoto algunas líneas porque si no, después se me olvida. Y este se llama Una jornada insensata. Les va a recordar algo. Colgó la piel de lobo a la puerta de su cabaña y no significó nada. Tachonó de murciélagos el alero inclinado y no significó nada. Huesos blancos ondeaban de su chimenea apagada y no significó nada. Remontó el aire y quemó las hojas del otoño desvaído y no significó nada. Agujereó espantapájaros e implantó silbidos de serpiente y no significó nada. Trastabilló sobre la nieve no oleada y sus brazos en aspa giraban y no significó nada. Atrapó gorriones rezagados y desenterró culpas empedradas y no significó nada. Cuando regresó agonizando de su jornada insensata, la puerta de su cabaña se abría al orden de un mundo en calma y no significó nada. Seguramente ahora yo soy la que hago la pregunta. ¿Qué les recordó? Edgar Allan Poe. Bueno, ahora les leo este otro que se llama El lado izquierdo. No puedo dormir sobre el lado izquierdo, porque el corazón se me desborda, como un pez desorientado. Sé que está ahí, no para, no se queda quieto, se siente prisionero y sin un resquicio para volar. Golpea y golpea para salir,
Es mi memoria constante y no me deja dormir porque no nació para dormir. No puedo aplastarlo, no me deja olvidar, solo me pide diástole y sístole que no duerma sobre él, que no repose, que ya tendremos la eternidad para reposar. Un poco de... el siguiente se llama Los cuerpos vestidos y es para llevar la contraria. Amo los cuerpos vestidos, sedosos, aterciopelados, lana, lino, damasco, brocado. No busco la piel, busco el hilo. No busco la forma, busco el relieve. Elijo todos los colores y niego la monocromía desnuda. Sobre el cuerpo único coloco aves, paisajes y cielos. Envuelvo la geografía epidérmica en sensaciones convertidas. Transformo la ondulación en dibujo marino. El golpe del orgasmo en velos de tules. Cambio, revierto, escojo y altero todos los tactos de todos los tejidos, de todos los telares, de todos los mundos. Amo los cuerpos vestidos. Bueno, para cambiar el tono, este lo escribí estando en Madrid, había ido a un congreso y entonces veía por las calles los emigrantes de África del Norte que habían cruzado el mar Mediterráneo para llegar a España en busca pues de una mejor vida. Y lo que se me ocurrió fue esto. Se llama extranjería. Por las calles se extienden sus manos desasidas. Pies se arrastran sin reconocer el pavimento. Las hojas del cielo coronan sus cabezas. Bandadas de ángeles sin paraíso. Apretujados contra el tibio muro, sin techo como príncipes del alba, en la esquina de todos los vientos y en el centro de todos los huracanes. Rayo maldito, en vano incendia los aleros. Ateridos han sido llamados. Sin oriente, ni cristal, ni aguja imantada, dan calor a sus cuerpos con otros cuerpos. Reflejan en las pupilas su estrella perdida. Poco hablan, poco comen, poco saben. Teñida cuerda, que ni a medida llega. Paños que no cubren carnes de la desdicha. Huecos, grandes huecos entre los aluminios para que las palomas del hambre pasen. Elevan sus rezos sin ton ni son, que un distraído Dios ha confundido. Abandonados, son los abandonados. Granos de arroz ruedan en las escudillas, como pequeños tambores sin hálito guerrero. Venta de sus almas en el frío de las esquinas. Pocas palabras sin orden pronunciadas. Sobre las espaldas cargan el invisible azor de sus tierras, a medio espejismo y a duna entera. La tarjeta de identidad lo dice sin ambajes. El suyo es un perverso acto de extranjería. Al anochecer, recogen sus pertenencias. Poco a poco se internan en las brumas.
hacia grandes espacios de sueños, de opio. Es el siguiente, fue escrito durante la pandemia del coronavirus y es todo un libro que espero que salga, que se va a llamar Estación Corona, también por Bonilla. Eco de bonillismo. Bueno, este se llama, es apocalíptico, Los 4 jinetes de la corona. Pues ya no lo Se abrió el pergamino de los 7 sellos, no ayer, sino hoy. 4 jinetes saltaron de las páginas, 4 caballos, blanco, rojo, negro y amarillo. No ayer, sino hoy. Salpicaron a su paso el aliento de la muerte, gotas de rocío, espuma, saliva, transparentes de cristal. Diamantes de la corona extraviadas, signo de todo mal envuelto en dolor. El invisible recoge su manto y los caballos al galope no pueden ser detenidos. Blanco sin principio ni fin, niega su luz. Rojo de sangre en éxtasis derramada. Negro de hambre desmaya los trigales. Amarillo de muerte acecha en las esquinas. No ayer, sino hoy. La corona de la creación se desmorona. No el invisible, sino los invisibles todopoderosos. Entran y salen de uno a otro confín. Espuma entre las manos batida. Saliva que se esconde humillada. Sola la esperanza del rocío baila. Máscara de otros tiempos cubre deseos de no ser conocidos. Como si así se ahuyentara la corona de todos los tiempos en este nuestro tiempo renacida. Al galope de los 4 caballos enloquecidos. No ayer, sino hoy. Y para terminar, un mini poema que se llama Vista al mar. Una habitación con vista al mar, ¿es mucho pedir? Buenas noches. Hola, Angelina. Muchas gracias por llevarnos desde tu doctorado en esa casa con ese poema de ese jardín que nos desorientó y nos abrazó y nos dejó con esta bella imagen de la mermelada y los hilos de la ropa y recordarnos los 4 jinetes del coronavirus y acabar con esta bella imagen de la casa. Y pues desde un lugar espontáneo, me gustaría hacerte una pregunta y por supuesto que si no es una pregunta que te resuena, puedes decir paso bien. Pero me quedé mucho con esta sensación de estos primeros poemas, pues como de la desorientación en general, ¿no? Sobre todo el primero, pero también pues nos llevaste por estas imágenes que nos desorientan. Y me gustaría preguntar si nos puedes contar una anécdota breve, por el tiempo. ¿Cuándo ha sido alguna vez que un poema que hayas escrito te dio a ti guía? ¿Qué, perdón? ¿Cuándo fue alguna vez que algún poema que escribiste te dio alguna guía o certeza sobre la vida, sobre tu camino? ¿Sobre qué? Perdón, es que no digo muy bien. Sobre la vida. ¿Sobre? Sobre la vida, sobre su camino. De usted. La verdad Bueno, no lo entiendo. Está bien, la voy a tratar de reformular Sí. y a ver si ahora hace más sentido.
Pero me quedé con esta sensación del primer poema sobre el jardín. Y en uno de los siguientes poemas mencionas la palabra desorientación. Y entonces un poco haciendo contraste con esta sensación tan hermosa y placentera de la desorientación. Mi pregunta es si tienes alguna anécdota de algún momento en el que escribir un poema te haya dado a ti certeza o guía sobre la vida. No, es que fue al revés. Es decir, la vida es la que me da las ideas para escribir el poema. Porque el poema todavía no ha sido escrito. Entonces es lo que veo alrededor, lo que imagino, lo que deseo, o lo que alguien me dice, o una palabra que oigo en la calle, en el metro, en el mercado. Ese es el método, diríamos, para escribir el poema, algo que leo en el periódico. En fin, proviene de afuera hacia adentro, y adentro es donde se transforma y donde le puedo dar la vuelta, porque lo que parece muy angustiante del jardín, al final se suaviza totalmente por la dulzura de la mermelada, ¿no? Entonces, y es un poco el sorprender, porque la vida está llena de sorpresas. Entonces es un poco encontrar esa sorpresa que nos va a dar la vida. Y de ahí, pues escribo lo siguiente. Muchas gracias. Y las palabras que uno tiene guardadas, pues de lecturas, de tantas cosas, somos un diccionario andante, entonces empiezan a relacionarse una con otra, una con otra. Palabras que indican miedo, palabras que indican amor, palabras que indican humor, en fin. Ese diccionario va dando vueltas y se va uniendo, a veces sorprendentemente para el propio escritor, de cómo fue que se me ocurrió decir esto con eso. Entonces yo tengo un escrito que se llama El juego de escribir, y es eso, es jugar con el habla. El habla es algo misteriosísimo, que tiene tantos matices que no paras de encontrar. Bueno, ya me extendí mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Angelina. Presento ahora a Jorge Ruiz Dueñas, que nació en Guadalajara, Jalisco, en 1946. Estudió Derecho y Maestría en Administración en la UNAM y cursó estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue secretario técnico de Conaculta, director general de Talleres Gráficos de la Nación, gerente general del Fondo de Cultura Económica, director del Archivo General de la Nación, entre otros cargos. Premio Javier Villaurrutia, 1997, y ocupa la silla 13 de la Academia Mexicana de la Lengua. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Estamos entrando. Bueno, en primer lugar, dices, está mal establecido. Gracias. Bueno, en primer lugar, también quiero agradecer a la librería Bonilla Artigas, a David Noria por su presentación, su organización. Y quiero decirles que estoy muy complacido de estar acompañando a Angelina Muñiz Huber, tanto quiero y respeto, y también la presencia de dos jóvenes talentosos, muy hechos, José Cornejo, que todavía estoy aprendiendo a conocer su obra, y Fabián Espejel, que ya es un conocido antártido mío. Tenía otra idea, pero la pérdida de la querida Julieta Fierro recientemente me hizo cambiar los
los términos de esta lectura y voy a hacerlo sobre los poemas en un libro que no está editado. Será mi último libro de poesía, no el más reciente, será el último. Entonces, es la primera vez que leo, publico, o en ocasión alguna, poemas. El primero se llama El padre en su desnudez. La bestia vieja, el lobo fatigado con su pelambre lacia en la tormenta. El padre en su desnudez y el rostro agreste por la barba de 3 días. El padre en su desnudez y un lobo atormentado. El pecador descansa, la mente desfallece y una madrugada huye hacia el insomnio. Luego, todo vuelve al sitio de las cosas breves. El sol seca los años. El mar retorna y el padre en su desnudez cae en la noche con su hirsuta barba de 3 días. Este se llama Errancia. Cuando el tiempo tensa las mesanas, confirmo mi creencia. Creo en la temeridad del vagabundo y en el piélago de la finitud. En eso creo. Creo en el grito de los mercaderes sobre las turbas ardorosas y corolas que son astros del averno vegetal. ¿Cuánta atrocidad se necesita? ¿Cuántos sollozos vestidos de follaje? Y después de la jornada, ¿dónde fecundar? ¿En qué lecho, madre? ¿Dónde? Y el punto terminal, ¿hacia qué región apunta? ¿En cuál rosa de los vientos, padre, lo perdiste acaso? Animal de perpetuo movimiento, nada poseo sobre la tierra. Así lo creo. Ni el mar, ni el éxtasis, tampoco la temeridad. No busco, sigo mi camino. En eso creo. En el atajo y su dilema, en la primavera titubeante por un invierno prolongado, en la ferocidad del celo. Qué formación de albatros, qué suave batir hacia el ocaso. En eso creo. Este se llama La ira lejana. Los días de la ira ascienden por la cordillera, se alejan como músculo dormido alrededor del hueso. El rencor que subió con el hervor de sangre, el odio medular, la cólera y la mirada de los enemigos, espoliada siempre por aliados, ya no llagan mis sentidos. No resucitarán los odios ni la polilla horadará mi piel. El olvido hace las paces. Otra luz asoma. La brisa no apaga la hoguera, se ha ido sin revelar lo necesario. Huida la tormenta, las hojas crujen bajo el sol, sin grito en el desierto, ni voz en alta mar. Los días de la ira ascienden por la cordillera. Nada altera el ritmo de mi corazón. Que nadie alivie mi fatiga. Amiga, amanece y preparo la jornada. Te encuentro y no te reconozco. Nuestras bocas añoran los labios del solsticio y los años de nuevo nos enclaustran. Amiga, esta madrugada oí la tierra, nuestros corazones viejos
y esos ocultos manantiales que abrevan de las gotas. Al dormir la fiebre socavó riberas y mi piel embebida por los aguaceros. Esta medianoche el ángel mató a los centinelas, diezmó sueños y su espada cegó vírgenes en sus alcobas. Amiga, estoy cansado y aunque no te reconozco, puedo ya decirte, nada quiero. Cuida que nadie alivie mi fatiga. Nuestras bocas secas añoran los labios del solsticio. Este se llama Parias. Vuelven con la voz enronquecida o mudos. Vuelven con la mirada entre la sombra o ciegos. Nada dicen. Alimentan a las bestias, beben agua de los grifos, pero escupen sangre. Los muros los retienen, los alambres los retienen, los perros los retienen, endurecen las quijadas, se asilan en los dispensarios, pierden los brazos, las piernas, las entrañas. Las ubres de las diosas les niegan su vileza, efímeros saberes son su haz de oro. Los seduce la ciudad de Dios, creen en Dios, pero nadie les responde. Deben la lengua y sin embargo cantan en los templos. Están mancos y ofrendan su contagio. Los persiguen, pero no son subversivos. Nunca tienen voz, tampoco identidad. Llegan a la boca de los lagos, caen lamas y majadas, nada piden, deliran afiebrados, el pulso urgido los perturba, porque su gloria no está aquí. No se lamentan ni huyen, sueñan, ninguna penumbra los eclipsa, impalpables son de todos los lugares, se hacen a sí mismos y han estado en cada era. El Valfario es su destino, pero no claudican. Comienzan, recomienzan, caminan donde no caminan otros y al final, cuando el polvo se dispersa, gracias dan a la extraña ilusión de estar vivos. Que nadie alivie mi fatiga. No, pero los títulos ya lo leí. Así con la contraluz. A veces pierdo tiempo. Bien. Catábasis. Atiéndeme ahora que tus dioses no me escuchan. Óyeme cuando el barro y la sangre mezclan mi naturaleza y resbala el precipicio de las hojas. No tengo manos, pero estoy contigo. Soy el fango con la ausencia de los cuerpos y quiero decir algo en este océano de silencio. Escúchame ahora que tus dioses no vuelven su rostro al afligido Padre cuando las bestias al parir pueblan la tierra y las palabras manan de la esencia. Escúchame cuando las vírgenes maduras lamentan su destino ante la mirada de los magistrados, justo al llegar el fraude de la misericordia y el timbal que anuncia las fiestas de Occidente. Escúchame fluir el desmembrado lino, llegar al trazo líquido de las mínimas especies,
Escúchame bajar a otro sedimento, al nutricio estrato donde este sueño ramifica en sendas ahogadas por la soledad del verde. Y allá también, ondulados meandros de mí mismo, una nota inextinguible lo suspende. Ahora siento el fuego en su órbita, mas la utopía de tus dioses es exigua y la humana sucumbe al promulgar. Libre estoy, ingrávido, caído en letras crudas, desciendo con las ramas en el mar y en el ensueño, apenas la elisión del viento. Un rizoma de luz transparenta las arterias y sé que tus dioses no me escuchan. Da su nombre, espanto mis vestigios, no tengo ojos si te veo, el lodo mancha los vestidos y algo de mí queda a la orilla de tu sombra. ¿Dónde perdura el silencio de tus dioses? Ahora cuando estoy en todas partes como uno más entre ellos y logro la putrefacción, los colores vuelven y sin oír su crepitar asciende la hojarasca en las respiraciones. El invierno llegará a las islas y elipses de pájaros oscuros partirán sin rumbo. ¿Quién en verdad reina en este territorio, condenado a extinguir todo lo vivo? Dispuestos a la búsqueda de nada, volvemos al incendio. Yo indago mi trayecto, donde no hay bifurcaciones, pero el musgo y la colambre se han perdido. Cuando estoy en el solar de la existencia, vivo aún en la entraña de la piedra. De Otoba. El tiempo de la cosecha es breve. El tiempo de la cosecha es breve cuando mi lamentación asoma, hojas al sol para recordar. Caído el furor, cuidamos del oleastro y una cúmula de prófugos espera al mensajero. El tiempo de la cosecha es breve cuando la morada se enaltece con aroma de ciruela y miradas de alimaña. Todo en nombre del Señor y en el concilio de los expertos, cuando el tiempo de la cosecha es breve. Entonces el herrero templa su lava, el labrador humecta sedimentos, el estercolero colecta la ganancia porque la vida en el páramo merece comicios para regir. Atenderemos las labores del barbecho mientras el funcionario pule su corona, inflamaremos las jarcias y el viento estatutario. Pero he aquí la leche derramada para la salvación de los recaudadores, cuando la elegía y la oda se oyen en las plazas, los miembros de las muchachas alumbran como el sol, y la voz de los mancebos la sigue por la playa en los más altos ritos de la especie, porque el tiempo de la cosecha es breve. Y finalmente, de mi penúltimo libro, Vesperal, libro que ha salido gracias a mi querida paisana, amiga, poeta, Rosina Conde, que está aquí con nosotros. Te lo dejo todo. Te dejo la crueldad, una legión desheredada, el tiro de gracia, el cieno que maquilla a los exhaustos, los venenos para mitigar el hambre. Te dejo la promesa no cumplida, la vejación del cuerpo, la pregunta que callamos, el poema sin palabras, la ausencia y el desastre. Te dejo el vacío y su soledad, el dolor de los que buscan, las extremidades rotas, la carcoma, el cáncer. Te dejo el estertor, el aullido de los deudos, la sangre, el sudor agrio, la diáspora de los amantes.
También te dejo mi orfandad, mi agonía, mi caída, mi baúl vacío, y te dejaré mi sombra, mis pupilas, la dolencia de los huesos, un alfabeto silencioso. Te lo dejo todo. Ya me he ido. El mundo te acompaña. Gracias. Y muchas gracias por dejarnos tan conmovidos con tu lectura y también creo que es algo compartido este honor y gusto y placer de escuchar por primera vez, como dijiste, en un espacio común este último libro de poesía. Qué alegría. Y me gustaría preguntarte, pues eso, justo me quedo muy conmovido con la lectura de tus poemas y también con la voz y cómo esa voz nos mueve. Y me gustaría preguntarte, desde una curiosidad, ¿cómo aprendiste a... Estoy formulando la pregunta. ¿Cómo fue que aprendiste a disfrutar los poemas cuando eras niño? ¿Cuál es esa historia de aprender a gozar esa sonoridad? Bueno, esto está muy claramente relacionado con mi biografía, mi formación. Digamos que yo llevo la poca formación literaria, gracias a mi familia, a mi madre en particular, pero ella probablemente, dado su enorme gusto por la novela rusa, la novela francesa, qué sé yo, era una enorme lectora y además una mujer que anticipaba las cosas, me vaticinó algunos premios Nobel, pero cuando salían el primer libro, no cuando ya estaban formados. Entonces, desde allí el gusto, pero yo tenía una inclinación personal por la poesía, por el lado de mi padre, por esa vena, y sí, en efecto, yo disfrutaba enormemente la lectura y empezaba a leer como todos los niños, el declamador de oro, creo que se llamaba, o el declamador sin maestro. Y bueno, pues me elegían para leer poemas en la escuela, entonces los disfrutaba aún más, porque tenía oportunidad de salir de clases y practicar las lecturas en voz alta, en fin, hasta aprenderlos, a pesar de que tengo una pésima memoria. Entonces, pues es el origen del gusto, del placer. Ahora, cuando descubro verdaderamente, quiero ser poeta, ya a los 15 años, en la bahía de Ensenada, una casa frente al mar, una mañana que en lugar de estudiar química orgánica para un examen, pues empecé a escribir y descubrí en ese momento el gozo enorme de las palabras y de las sensaciones y de la transportación de esas sensaciones en letras. Y después, y por muchos años, inclusive al escribir, que lo hacía con lápiz siempre, no terminaba las palabras. Después era un problema ver qué es lo que verdaderamente había querido escribir. Así fue como nació mi gusto por la poesía. Muchas gracias. Gracias, querido Jorge. Presento al... Escribía a la... Sí. Creo que el uso del lápiz ha menguado, ¿no? Últimamente. Sí. No, de la pluma también, pero del lápiz. Yo pasé del lápiz a la máquina, pero todavía hace unos años escribía la poesía, solo la poesía con la letra. Lo demás,
Bien, Lucía Cornejo nació en Sonora en 1990, es maestra en traducción por el Colegio de México. Su primer libro de poesía es Cuando la casa era un bosque, creo que tengo un ejemplar aquí. Queda en el atril. Ha publicado en Letras Libres, actualmente es editora en Artes de México y poemas suyos han aparecido en periódico de poesía. Adelante, Lucía. Gracias, David, y buenas tardes a todos, a todas. Es un placer escucharlos, de verdad que honor, y gracias también, Pablo, por la invitación. Y bueno, les quiero compartir, ¿se escucha bien ahí? Sí. Les quiero compartir poemas de un libro que finalmente se concretó el año pasado, titulado Cuando la casa era un bosque, y salió con la colección Molinos de Viento de la UAM, cosa que fue muy linda porque se reactivó un poco la colección y tuve la fortuna de que, bueno, mi libro cuenta con ilustraciones de Mariana Alcántara, una ilustradora pues padrísima de libros para niños, de libros ilustrados en general. Y aunque no es un libro ilustrado como tal, es un libro que sí cuenta como con 2 o 3 ilustraciones, más una portada que, bueno, emula al título, alude al título, que es un bosque. Y bueno, va muy bien con la temática porque son poemas, bueno, que trabajan mucho también el tema del jardín, la casa, el origen, las mudanzas. Y bueno, pensar también la poesía como un espacio de autonomía en tanto que podemos romper un poco la cotidianidad y mirar aquello que creemos familiar desde otra óptica, gracias a, bueno, lo que permite, ¿no? La poesía también, cuando llega y sigue. Y bueno, el primer poema se titula Refracción. El libro está en 3 partes y un poco el acomodo es temático, pero les comparto el primero. Dice, refracción. En la edad donde la casa era un bosque, salí para mirar su espesura, la habitación en que mi padre dormía, su rostro quieto, suavemente desconocido. Su silencio se movía por el cuarto, quebrándolo en tajadas de luz. Pude ver a mi madre, que entraba de pronto y se recostaba a su lado, la cautela de sus gestos, cada vez tanteando el precipicio de su cuerpo. Yo quise acompañarla, aprender a distinguir esos relieves ocultos en la noche, conocer la edad de los comienzos. Con una linterna encendida, sostuve mis preguntas en la niebla. Mis padres se borraban y a través de la ventana vi la bruma. La palabra nosotros, como un vaho que se mira de frente. De la primera parte, continuó con rituales de invierno. Mamá guarda una bola de cristal en el closet, una esfera que encierra una villa nevada. Cada Navidad la coloca en un mismo sitio. Mamá y yo decoramos la casa en invierno. Buscamos que sea más tibia a pesar de que vivimos en un valle sin nieve. Decorar la casa es un ritual a salvo de la luz y del polvo, pero el cuerpo se desgasta igual que los objetos. Tomo la villa entre mis manos, el peso de vidas pequeñas en casas de jengibre, copos que duermen en un suelo diminuto. Me inquieta ese mundo intacto, la claridad de su cielo. Quiero ser el gigante que invoca la nieve. Agito ese mundo donde padres e hijos esperan junto al fuego y ven caer la nevada. Agito ese invierno sin frío. Mamá dice que nunca será vieja. Las virutas se asientan una vez más en el fondo. No le creo cuando me dice que la paz es blanca y cae del cielo. Los amantes. Ambos extendemos en la mesa a una pareja convertida en pedazos de cartón. El beso de Clint que te pedí armar juntos. Recuerdo el fondo del cuadro, una barranca a pesar de las flores, un amarillo que protege a los amantes. Guíate por la imagen completa, me dices. Buscas un tamiz parecido al siguiente.
pienso en un amor hecho de grieta, en la tierra y su contorno que amenaza con crecer hacia los cuerpos. Busco el botón de una flor inconclusa, tallos que se extienden como si anhelaran una raíz. Esta es una metáfora muy obvia, y le temo. Una pareja se busca a sí misma, y cada pieza una pregunta, un lugar para su forma, guía que me dices por el cuadro completo, pero es difícil unir lo que fluyó del agua hacia la tela, el color de unos ojos que intentan abrirse. Y de la tercera parte, les quiero compartir 2 poemas. Uno se titula Juego de tazas. Cada vez que se me rompe una taza, pienso en lo que diría mi madre. Es el último sorbo de tu abuela, o la futura calidez de alguien, quizá la tuya, o de los hijos de tus hijos. Casi siempre es una taza de aquellas que nadie usa. Las he visto también en casas de amigos, quietas como copas en vitrina, como pláticas de antes, y otras que aún no suceden. Puedo decir que me recuerdan los vacíos que yo también dejaré, la imagen difusa de una abuela a pesar de los objetos, porque más que pertenencia, su cerámica es nostalgia, tiempos parecidos que se tocan como las líneas de las manos. Y tal vez pueda decir que si rompo una de esas tazas, la rompo o se me rompe, que tal vez es ella quien da el paso, como un ave recién nacida, que no soy yo quien decide soltarla, que a ella no le gusta el nombre de la ciudad que lleva escrito, o su dueña indecisa que la llena de lápices y plantas. Hay más de una fuga posible en lo roto. Cada vez que rompamos una taza, levantemos lo que resta. También el silencio después de la caída. Un lugar para decir, te prometo, somos más que los objetos que heredamos. Y bueno, de esta última parte, quiero cerrar con un poema que se titula Pasillos. A media tarde recorro mi cuadra. El día ya es tan solo, calor que desciende y pinta las casas, pasillos, crecen al costado de fachadas como venas oscuras, desembocan en patios que aún irrigan la promesa de un jardín imposible. La mesa servida que me dice, ven a mí, en tu infancia hay un final que nadie barre todavía, insectos con un ojo en cada antera donde nacen el salitre y su promesa de empezar otro año, como una página limpia. A media tarde el patio quiso ser jardín, las suculentas, su geometría, un borrador inacabado. ¿Quién diría que el abandono podía fisurar hasta el cemento, cultivar la indecisión de la hierba, tierra mojada y contenida al interior de las baldosas? Lo que no dije ni tuve para aferrarme sigue ahí, en un huerto que sembré con limoneros, en pilas de lavado y alambres que pueblan el patio como estatuas sin fecha. Las hojas del toronjo, como ropa tendida, exponen al sol su memoria. Todavía se mueven con el olor a mezquite y carbón. El jardín sobrevive más allá del ojo que lo busca. Gracias. Gracias por Qué hermoso escucharte, Lucía. Qué placer. Y como dices, como hila muy bien todo porque empiezas con un poema que sucede en un jardín, en una casa, donde está también la imagen del padre de tu madre, y así igual Angelina empezó en un jardín, luego Jorge nos llevaste tu primer poema del padre, y entonces ahora en tu primer poema se siguen hilando pues estas imágenes muy bellas. Y pues por ahora un poco lo que más me conmueve es creo que segundo poema donde hablas de construir una luz más tibia y cómo está una relación con la Navidad.
¿cierto? Y también como con la familia. No sé, estoy tratando de encontrar justo una pregunta, porque siento que tu familia está muy presente en este poemario y pues me da curiosidad de saber más. Entonces, quizás la pregunta es, llévala hacia donde tú quieras, pero es cómo este poema, cómo este libro ha transformado la relación con tu familia. Muchas gracias por la pregunta. Pues es curioso porque yo vengo de una familia donde se escribe mucho sobre la misma familia y entonces había como esta expectativa cuando yo decidí estudiar letras y ponerme a escribir un poco más en serio y a publicar algo, ¿no? Compartir cosas. Creo que había un poco como esta expectativa de historias que le den sentido a la historia familiar o a la identidad familiar, sobre todo siendo, bueno, luego pasa que hay como una escritura regional en Sonora muy fuerte que tiene que ver con la tierra, con el trabajar la tierra. Hay una generación también muy masculina, ¿no? De hombres que trabajaron pues un lugar terriblemente agreste. Pues como que hay una cuestión identitaria muy, muy fuerte, pero pues yo al irme de ahí, pues para mí escribir era un poco traicionar todo el tiempo eso y no elegir también vivir allá fue todo un tema. Entonces, pues un poco este poema que mencionas de la Navidad tiene que ver con volver, ¿no? A la casa y volver y esperar que las cosas se mantengan igual, pero te das cuenta que no es así. Entonces, como ese pasar del tiempo. Y justo algo que fue un gran reto bueno, de este proyecto fue cómo generar esa sensación de paso del tiempo, pero a la vez con un poquito de asfixia o sí, de conflicto, ¿no? Como de tensión. Y bueno, un poco por ahí va. No sé si contesté algo. Sí. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Lucía. Y ahora presento a Fabián Espejel, que va a cerrar esta sesión. Fabián nació en la Ciudad de México en 1995. Estudió literatura hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su formación comenzó en talleres de creación literaria, como en la Capilla Alfonsina, con Alicia Reyes. Su primer libro de poesía, Antártida, recibió el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2023. Y su versión del Cementerio Marino de Paul Valéry se publicó ese mismo año y mereció el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena en la categoría de poesía. Adelante, Fabián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me emociona mucho compartir esta mesa con Lucía Cornejo, con Martina Muñiz Uberman, con Jorge Ruiz Dueñas, por supuesto con David Noria, que nos convocó a todos, que nos recuerda que es importante sentarnos a compartir y a escuchar poesía. También agradezco, por supuesto, a la librería Bonilla por todo el interés que le da a las lecturas, a la conversación no solamente impresa, sino también hablada. Voy a leer dos poemas de un proyecto que está ahí enfriándose un poco. Estos poemas están basados un poco como jugando, como jugó Ezra Pound con Atay y los poetas chinos. Estos poemas son apropiaciones o transformaciones de poemas sumerios que tradujo al inglés el sumerólogo danés Thorkild Jacobsen. Y bueno, además, lamentablemente vigentes por la situación, bueno, no solamente del otro lado del mundo, sino también no tan lejos de aquí. Habla un muerto. Soy uno que no puede responder, de quien llora por mí en el desierto. Quien llora por mí busca solo un eco. Nadie va a responderle en el desierto. No soy el pasto verde. No volveré a crecer si ella me llama. No soy el agua fresca. No me pondré de pie si ella me llama. No soy el agua clara, un eco sordo. No soy el pasto nuevo en el desierto. Lamento de Ur. Como un niño perdido por las calles, Ur llora por ti. Como alguien que hubiera perdido algo, tu casa alarga su mano hacia ti.
Ahora tus canciones son lamentos y tus arpas son llantos. Tu yunta ya no yace en los establos. Tus borregos no van a los apriscos. Como alguien que hubiera perdido algo, tu casa larga su mano hacia ti. Donde antes hubo un río para las barcas, crecen los brotes del Kukush. Donde antes hubo ruta de carretas, crecen espinas del monte. Ya no soy rey de mi ciudad, ya no eres reina de este reino. Todavía me queda tu nombre para hospedar al viento. Como un niño perdido por las calles, Ur llora por ti. El siguiente poema se llama Jufu, que es, como recordaremos, el nombre egipcio del faraón Keops, que fue quien mandó a construir la gran pirámide que sigue en pie en Giza. Como una cicatriz que ya no duele, toca mis manos, como si hubieran derribado todas las ciudades. Toca mis manos como una ráfaga tocando la pendiente de piedras. Toca mis manos como una pirámide intentando rasguñar el aire, como alivian los barcos las orillas de un río. Veremos desgajarse las paredes, secarse el agua, y lo que sostuvieron los dinteles dormirá en el piso y estará hueso con hueso, descansando en la paz de las arenas. Toca mis manos como el silencio toca los ladrillos rotos. Seremos la última piedra que caerá cuando anochezca. El siguiente poema es de un proyecto que estoy terminando, que se llama De esa realidad, y este es solo un fragmento. No está obligado el universo, pero mi voz y mi silencio están hambrientos. Tiene hambre mi cuerpo. El músculo dormido de mi amor suplica, porque estos ojos saben a qué saben los alumbres. Conocen la astringencia y el azúcar, el aroma del fuego. Y estos ojos quieren siempre arder y consumir. Quieren encenderse al contacto como un roble, un tejado, el púrpura, la curva de tus labios. El fuego depredando se agazapa sereno, lanza su apetito, pero no devora, cubre las cosas con su propia piel, y besa, lame, toca delicado hasta volver cualquier entraña comestible, hasta poder rozar con sus dedos de lumbre el corazón de los interiores oscuros. Lame hasta sorber el último reflejo de su luz, hasta escribir su nombre en la ceniza. Dice Joy Graham, a la distancia ardían las rocas. Creía haber detectado un ritmo entre lo rojo. Luego ardía la distancia. Tú que conoces lo bello, ¿no te dolió dejar de amarlo todo por amar con tus ojos? ¿Te electrocutarías de nuevo con tu propia sangre? ¿Recuerdas que es mirar las montañas, el ciclo de la luna, unas pestañas, arrullar a los astros? Dice Narciso que confunde su llanto con la lluvia. Y porque más me duela, ni mar, ni montes, ni murallas, sino apartado soy de mí por un agua delgada. Ojalá que pudiera desmembrarnos el cuerpo, que tus brazos se alzaran sin mis brazos, que tu risa no saliera de mis labios, porque también me pertenece. Y el siguiente poema es un poquito más largo, se llama Biografía del hielo, es de mi libro Antártida, y tiene un epígrafe de José Watanabe que dice: ama rápido, me dijo el sol. No conoce la prisa, ni sabe qué es recogerse en pedazos, intentar protegerse del clima, del rencor, de la mala memoria. No sabe qué es desarmarse y buscar en todos los cajones un poco de cinta para párpados rotos, el pegamento de un viaje en carretera, la costura de un timbre emocionado. Detenerse despacio, sin piezas faltantes, sin equivocaciones,
que intentan deshacer un rostro, esquina precisa de una sala, con esas manos que me sujetan porque no las he soltado. Hazlo rápido, dice. No puedo hacerlo de otra manera. ¿Con qué prisa se derriten, te das cuenta? ¿Con qué velocidad su piel, sus rígidas líneas, sus ángulos se doblan, se vienen lentamente abajo, como ciudades a la orilla de un pantano que el viento es incapaz de enderezar en sus débiles pies? No puedo decir tu nombre sin que se atoren los dientes, un beso que me parta los labios, una espiga que me pierda una aguja en las pestañas, un algo de agua que me seque la tierra de los ojos. Quiero decir, no hay mucha diferencia entre llamar y perder. Saber que alguna pieza, una tuerca de ti, un tornillo específico, tal vez el que tu niña, al momento preciso en que tu madre te enseñó a contener el fuego, algo se desprende de ti, de tus sonidos. Qué bella cicatriz la que me deja abierto, la que me hace mirar esa ventana incurable, los pequeños cristales, la pedrería de un dolor luminoso. Eso también es mío. El mar de las oportunidades perdidas, las islas de la propia torpeza, las naves que ha quemado el egoísmo, las botellas al mar arrepentidas, costas que solo sé de oídas porque otros las vieron, la tripulación de decisiones que me dejó a mi suerte, la mancha de mis propios tiburones. Qué hermosa herida, la de la luz que mueve el hielo y destempla sus ansias en el frío. Rápido, porque somos charcos frente a una coladera caliente, un cuerpo sin bordes, casi afecto, casi odio, casi algo, que sabemos amar como la orilla distante que espera una ballena perdida, como las grandes olas que arrastran navegantes hasta apagar todas sus velas, hasta desprender todas las anclas de sus ojos cerrados. Porque no puede ser de otro modo. Y amar es un platillo que solo puede cocinarse en los hornos de un reloj descompuesto, donde el tiempo no pasa y sin embargo destruye todas las paredes, los delgados centímetros de la cintura, el bosque natural de los cabellos y los lagos ocultos de la buena salud. Cuando un día, luego de años y años de aprendernos los pasos, el sonido del hambre y el alivio ya sin ropa, amanezca y veamos un corazón dormido, la costumbre, un corazón con raíces que abra los ojos, verdes como lo son los borradores de la dicha, breves como la calma entre los dientes de las circunstancias, donde pensamos que sigue pastando un caballo con hambre, aunque hace mucho se hayan vaciado los establos. Rápido, me dijo el sol, porque no sabe que es el único intento de perdonarnos los segundos, las crecientes arrugas, el fuego que azuzamos sin querer hasta quemarnos por completo. Muchas gracias. Qué emoción escucharte, Fabián. Qué chévere, qué emoción. Y los poemas que leíste, los sentí mucho, pues no sé, como en alguna medida como una danza y sentí el cuerpo y la corporalidad y tu cuerpo en esos poemas. Entonces me da mucha curiosidad preguntarte, a ver, una posible pregunta sería, ¿cuál es la relación con tu cuerpo cuando escribes poesía? ¿O qué lugar juega tu cuerpo cuando, pues, en ti como poeta? Esa creo que es una pregunta muy difícil, porque creo que mis temas tienden a ser más como intelectuales, no intelectuales en el sentido que generen, o sea, que propongan ideas, sino que más bien están caminando, paseándose entre las ideas. Sin embargo, sí considero que la poesía tiene que tener como esta característica que sea plenamente sensorial, ¿no? Es decir, como quizás cuando vemos un cuadro, cuando probamos una pasta, cuando escuchamos música, hay algo que nos está interpelando directamente, ¿no? Pensando, por ejemplo, en un cuadro o en una fotografía, ¿no? Como las de aquí enfrente que estoy viendo de Javier, ¿no? Quizás no en primera instancia no estamos pensando en perspectiva, en planos, en los colores, sino más bien como en ese primer golpe, ¿no? Que es como la impresión, o quizás pensando un poco, como diría don Alfonso, la experiencia estética inmediata.
En ese sentido, y pensando, bueno, yo creo que los poemas deben de tener también esa primera intención, aunque quizás tengan otro tipo de capas o de niveles. Creo que ahí es donde empiezo como a intentar traer a mi cuerpo y a los sentidos como al diálogo, ¿no? En la cuestión visual, en la cuestión auditiva sobre todo, que es algo que me gusta mucho en la poesía, pero también en la cuestión plenamente sensorial, ¿no? Cómo se puede quizás, cómo he sentido yo quizás, bueno, no solo de mi experiencia, sino que otras lecturas, que otros momentos me han hecho también sentir quizás una llama, o un beso, o quizás un trago de agua, ¿no? Y cómo eso se puede quizás manifestar en las palabras. Muchas gracias. Gracias, querido Fabián, y hemos concluido ahora las lecturas de esta primera sesión. El ciclo se llama Ese vicio impune, la poesía, que es una referencia a Valéry Larbaud. Vicio impune es un oxímoron, porque todo vicio, por definición, llama a una especie de castigo, pero si es impune, pues es un vicio sin castigo, y según Larbaud, el único sería la literatura, la poesía. Y bajo este lema hemos nombrado la serie de poemas y lecturas, y les anuncio que para la próxima sesión, que será el 21 de octubre, martes, igual a las 7 horas, los poetas serán Adolfo Castañón, aquí presente, Elsa Cross, Salvador Gallardo Cabrera y su servidor. Así que, sin más, les agradezco mucho a todos ustedes y a cada uno, y nos vemos. Por cierto, hay libros de nuestros poetas, y aquí los pueden firmar. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, aprovechando la oportunidad que se encuentran acá los poetas en la mesa, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, el micrófono disponible. Pues yo felicito a la iniciativa, primero a los poetas. Es muy grato escuchar su voz y conocer el interior del que está detrás del nombre y el cuerpo de alguna manera del universo intelectual. Gracias a Victoria por haber invitado a Jorge Fernández, a Fernanda Muniz, a José Cornejo y a María Espejiel, y gracias a María Bonilla por ser un abrigo para este jardín de letras que es la poesía. ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Bueno, quiero agradecer también a Alejandro Bastien, que realmente con su percepción y sensibilidad despertó reflexiones después de cada lectura. Y espero que nos acompañes la próxima vez. Bueno, entonces, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Fabián Espejiel, a Lucía Cornejo, a Jorge Ribeñas, a Angelina Muniz y a David Mori por esta primera sesión del ciclo, Ese vicio impune de la poesía. Tal como dijo David, lo dejamos invitado para la sesión del 21 de octubre, el martes. Muchas gracias al público presente. Buenas tardes.